Saludos a todos. Solo un día para que se cierre la ventana de fichajes en el fútbol europeo, en las ligas más importantes. Siguen sonando fuerte varios rumores, pero hoy quiero concentrarme en uno en especial, la posibilidad de que el Chelsea finalmente se haga con los servicios de Enzo Fernández, el campeón del mundo con la selección argentina. Yo he hablado de este tema ya varias veces en redes sociales, me cayeron encima porque yo me preguntaba si realmente Enzo Fernández vale 120 millones de euros, que es la cifra que ha puesto Benfica como su cláusula de rescisión. Hay que recordar que ya hace algunas semanas Chelsea y Benfica estuvieron negociando. Benfica había dicho que solamente iba a negociar al futbolista o iba a liberar al futbolista por ese número, por esa cifra, la cláusula que está cerca de los 120 millones de euros. Y el Chelsea al final parece que hizo una oferta que apenas llegó a los 85 millones, lo cual el Benfica rechazó inmediatamente. Se habla ahora de que el Chelsea está dispuesto a pagar los 120 millones, pero no en una sola cantidad, sino en diferentes plazos, en varias partes, en un sistema que ellos están proponiendo de pago. Pero yo me pregunto otra vez lo mismo. ¿Vale un futbolista como Enzo Fernández, campeón del mundo, 120 millones de euros? La respuesta corta, en mi opinión, es no. Y hoy en este video les voy a explicar por qué. Para empezar, podemos ir y revisar la lista de los futbolistas que han sido transferidos por 120 millones o más en la historia del fútbol. Y esa lista, les voy a decir de una vez, es muy corta. La encabeza Neymar, con una transferencia de más de 220 millones del Barcelona al Paris Saint-Germain, con todas las circunstancias de las que podemos hablar tranquilamente en este video. Le sigue Kylian Mbappé, está Joao Félix en su transferencia justamente desde el Benfica al Atlético de Madrid, Philippe Coutinho del Liverpool al Barcelona y Antoine Griezmann. Esos son los futbolistas que han costado 120 millones de euros o más en transferencia. Enzo Fernández entraría a ese club si es que decide el Chelsea pagar esa cantidad. ¿Por qué me parece que no vale 120 millones de euros? Vamos primero a definir qué valor tiene un futbolista como Enzo Fernández. Enzo Fernández es un mediocampista con un futuro inmenso, uno de esos raros casos de mediocampista mixto que puede ser un muy buen recuperador. Creo que esa es su mejor faceta en el fútbol, el recuperar balones, el jugar todas las pelotas, el servir también como conexión entre la defensa y el mediocampo, ser ese futbolista que saca de aprietos muchas veces a los defensores. Pero insisto, para mí su principal o su mejor faceta es la de recuperador. Puede ser un futbolista ofensivo, también mostró algo de esos dotes en la Copa del Mundo, dando alguna asistencia, dando pases que no se convirtieron en asistencias porque, por ejemplo, una de Messi espectacular termina fallándola en un mano a mano con el portero. Es un futbolista con llegada, es un futbolista con gol relativamente. Con el Benfica no ha convertido tantos goles en 29 partidos que ha estado jugando en Europa, pero es un futbolista que demostró que tiene pegada. El gol que hace en la Copa del Mundo frente a México es una hermosura de gol, pero no es un futbolista con consistencia de cara al arco contrario, entre otras cosas por la posición que juega. No juega tan cerca del área contraria. Para mí, una de las similitudes o una de las comparaciones más interesantes que se puede hacer de Enzo como futbolista con otro que ya está un poco más establecido, al menos en el fútbol europeo, es Fede Valverde. Son futbolistas de condiciones similares, aunque creo que Enzo, que es 2 años y medio más joven, 22 contra casi 25, Enzo me parece que es un futbolista más técnico. Sin embargo, creo que Fede Valverde hoy por hoy le supera por una sencilla razón, porque tiene más tiempo siendo probado en el fútbol europeo. Ha conquistado a nivel de clubes otros trofeos, es cierto, no tiene una Copa del Mundo, pero los trofeos, en los dos casos, tanto en clubes como en selecciones, tampoco se pueden juzgar por sí solos porque no representan lo que hace un futbolista. Hay futbolistas campeones del mundo que han aportado muy poco, futbolistas campeones de Champions que han aportado muy poco. Creo que los dos, en este caso Fede Valverde en el título de Champions reciente del Madrid fue fundamental y Enzo fue también importante en el título de Copa del Mundo de Argentina, pero no puede ser el único valor. Dejando la comparación de un lado y volviendo a qué es lo que representa Enzo Fernández para el Chelsea. El Chelsea necesita rejuvenecer la mitad de la cancha. En esa zona ha tenido en los últimos años a Jorginho, a Kanté y a Mateo Kovacic como principales figuras. Luego hay otros futbolistas que alinean en esa posición. Pero esos han sido los 3 principales mediocampistas. Tanto Jorginho como Kanté, sobre todo Kanté, han sufrido muchas lesiones en los últimos tiempos y Kovacic ha sido un futbolista un poco más consistente en cuanto
a su salud, al menos en los meses pasados, pero también ha sufrido de ese problema. Entonces tiene todo el sentido del mundo ir a buscar a un mediocampista y hacerlo con un mediocampista joven. De nuevo, vale 120 millones de euros. Realmente cuando uno ve la lista de futbolistas, y si lo alargamos un poquito más y nos salimos de los 120 millones y bajamos un poco la vara y nos vamos a futbolistas que han costado 100 millones, alrededor de 100 millones, 95 y hasta 120, notamos que no ha habido mucha presencia de futbolistas de esa posición, mediocampistas, que no sean netamente mediocampistas ofensivos. Y no han sido tampoco buenos negocios todos ellos. Vamos a empezar a nombrar algunos. Después de la barrera de los 120 encontramos, por ejemplo, a Jack Grealish, que es el futbolista más caro en la historia de la Premier, por ejemplo, como transferencia. Una marca que rompería el Chelsea si llega a fichar a Enzo Fernández por esos 120 millones. Después está Romelu Lukaku. No ha funcionado o no funcionó realmente su movida al Chelsea, tanto que lo regresaron al Inter en calidad de préstamo después de haber pagado 115 millones de euros. Ahora, ¿tenía sentido en su momento? Parecía que sí, porque venía de su mejor temporada, de ser uno de los mejores 9 del momento, y decidió en ese instante el Chelsea darle una segunda oportunidad en Premier League. No funcionó. Después de eso, Ousmane Dembélé, mismas circunstancias que el fichaje de Coutinho por el Barcelona, una desesperación de la directiva por lo que había sido la salida, la partida intempestiva de Neymar. Y si se dan cuenta, estamos hablando de 3 fichajes que están en esa esfera de los 120, 105 millones de euros. Y ninguno de los 3 terminó teniendo sentido. Quizá el de Neymar un poco más porque el Barça lo tuvo que dejar ir. Y el Paris Saint-Germain buscaba dar un golpe no solo futbolístico, sino mediático. ¿Le ha resultado en una Champions League, por ejemplo? No. Así que de esos 3 fichajes de 105 millones de euros o más, ninguno se puede decir que fue realmente un gran negocio. Después de eso está Paul Pogba, el único mediocampista que figura en esa esfera de los 100 millones de euros. Y no, tampoco le funcionó al Manchester United. Eso fue lo que pagó el Manchester United por Paul Pogba, un mediocampista con un talento increíble, campeón del mundo con Francia, que cuando está enchufado puede ser, o yo creo que podría ser catalogado de los mejores en las últimas 2 décadas en el fútbol, pero ese cuando está enchufado es la clave. Y cada vez ha sido menos frecuente, sin duda alguna, en su etapa en el Manchester United. No se vio a un Paul Pogba enchufado. Luego nos vamos a Gareth Bale. Creo que sí fue un gran negocio para el Real Madrid. En ese momento le costó mucho dinero, pero le terminó rindiendo en títulos. Después le salió costoso en los años finales de contrato porque el jugador básicamente ya no estaba interesado en jugar al fútbol. Cristiano Ronaldo, que ha rondado esa cantidad 2 veces cuando se fue del Manchester United al Madrid por 94 millones de euros y cuando el Madrid lo vendió súper vendido a la Juventus por más de 100. Y Eden Hazard, hasta ahí lo dejamos en cuanto a la barrera de los 100, porque Eden Hazard le costó eso, 100 millones, algunos dicen que un poco más en incentivos, que seguramente no los tuvo que pagar el Real Madrid. Un futbolista que en ese momento hacía sentido pagar esa cantidad porque venía de su mejor temporada con el Chelsea, de ser el mejor futbolista de la Europa League y no ser quizá uno de los mejores futbolistas de Champions porque el equipo no le acompañaba, porque no podía destacarse en Champions League. Pero bueno, hoy, juzgado con el periódico de ayer bajo el brazo, es un pésimo negocio esos 100 millones de euros. En resumen, si miramos esa lista de futbolistas de 100 millones de euros o más, son muy pocos los que han sido realmente un buen negocio. ¿Por qué sería diferente con Enzo Fernández? Pensemos en las posibilidades positivas. Enzo Fernández sigue evolucionando, se convierte en uno de los mejores mediocampistas mixtos o quizá ofensivos y termina el Chelsea utilizándolo en una posición más avanzada y entonces habrán pagado una alta cantidad de dinero por un futbolista muy joven con un gran futuro. Volviendo otra vez a la lista de futbolistas, ya la leí, muchos de ellos eran bastante jóvenes cuando se decidió pagar esa cantidad. Han sido muy pocos los casos en los que se ha superado esos 100 millones de euros y realmente el futbolista ha rendido 3 o 4 años, que es lo mínimo que esperas si pagas esa cantidad de dinero cuando fichas a un futbolista joven. Eso o ficharlo para volverlo a vender más caro. ¿Cuántos de esos futbolistas comprados por 95 millones de euros o más fueron vendidos más caros después? 0. Ninguno de los futbolistas que les leí en la lista, que originalmente su club pagó 100 millones de euros o más, luego fueron de nuevo vendidos por más dinero. En la mayoría de los casos se vendieron por la mitad o se prestaron por una cantidad de dinero mucho menor en proporción
a lo que eran esos 100 millones de euros. Por eso, entendiendo todos los beneficios que puede aportar al Chelsea un futbolista como Enzo Fernández, entendiendo la calidad de Enzo Fernández como futbolista, hoy para mí no hace sentido pagar 120 millones de euros por un futbolista como Enzo. ¿Le hace sentido al Chelsea en su realidad? Esa es otra historia. Y al final del día, el valor del futbolista está determinado por quién está dispuesto a pagar ese dinero. Si aparece alguien que está dispuesto a pagar 220 millones de euros por Neymar, entonces Neymar vale 200 millones de euros. ¿Los desquitó años después de ese fichaje de 220 millones de euros? Probablemente no. Entonces, sí, valdrá 200 millones, valdrá 150 millones o 120 millones Enzo Fernández cuando se acabe, cuando se cierre esta ventana de mercado el día martes. Solo el Chelsea tiene la respuesta. Si está dispuesto a pagarlos, así sea en cuotas, entonces ese será el valor de mercado de Enzo Fernández. Yo no creo que sea el valor real de un futbolista, no solo como Enzo Fernández, de un futbolista de esa posición. Si vas a pagar más de 100 millones de euros por un futbolista, que casi ninguna de las veces que ha ocurrido ha sido un buen negocio, tiene que ser un jugador que haga la diferencia. Tiene que ser un jugador que se pueda echar un equipo al hombro. Y generalmente esos son futbolistas de 3/4 de cancha en adelante. Por eso, la mayoría de los futbolistas por los que se ha pagado 100 millones de euros o más son delanteros, son extremos, son atacantes, son futbolistas que te garantizan de una u otra manera gol o ese pase de gol en los últimos metros de la cancha. Hoy por hoy no es ese futbolista Enzo Fernández. ¿Puede llegar a serlo? Quizá, yo lo dudo. Me parece que no están las características del futbolista. Y por eso, otra razón para que el Chelsea no se apresure y no pague esa cantidad de 120 millones de euros. Algo me queda claro a esta altura, y a lo mejor mañana tengo que hacer otro video corrigiendo, pero el Benfica no lo va a dejar ir por menos de esos 120 millones de euros, y esa es su prerrogativa. Está en su derecho, esa es su potestad. Yo creo que si el Benfica lo vende por 90 millones de euros estaría siendo un negoción. Ya les di todos mis argumentos. Sé que más de uno me va a caer encima. Sé que más de uno me va a decir, es que Enzo Fernández es campeón del mundo. Sí, también McAllister es campeón del mundo. También Tagliafico es campeón del mundo. También Marcos Acuña es campeón del mundo. Eso no hace que la etiqueta de su precio se duplique o se triplique. No me parece argumento suficiente, pero invitados todos a dejar sus argumentos en la sección de comentarios. Yo los espero en un próximo video y seguro tendremos uno cuando cierre la ventana de fichajes y hablaremos de Enzo Fernández y el resto de los fichajes que se hicieron y los que no se hicieron. ¿Te gustó este contenido? Tienes mucho más en mi canal de YouTube. Suscríbete ya y tendrás el mejor análisis después de cada jornada de los mejores partidos de fútbol.